Con fe en Dios Todopoderoso, esta guerra continuará hasta su humillación, deshonra, arrepentimiento y rendición. Esperen golpes aún más fuertes. Prepárense para nuestras acciones más aplastantes, amplias y destructivas. Las instalaciones que han atacado hasta ahora son insignificantes y nuestra producción militar estratégica se lleva a cabo en lugares que desconocen por completo y a los que jamás podrán llegar. Señoras y señores, la escalada en la guerra de Estados Unidos, Israel contra Irán sigue causando pérdidas considerables en ambos bandos. En la jornada de hoy, 4 de marzo de 2026, vamos a hablar que se siguen conociendo daños considerables a la maquinaria militar de Estados Unidos, a pesar de que el presidente Donald Trump ha dicho que Irán ya está acabada, su estructura militar ya no sirve, que no tienen cómo seguir sosteniendo la guerra contra el país norteamericano y contra Israel. Y aquí es donde muchos se preguntan, ¿cómo es que una nación que ya ha sido vapuleada y que se dice ya está derrotada y cambiado su régimen y que ya no tiene armas, sigue causando tantísimos daños y bajas al ejército de Estados Unidos? Pues que desde las esferas del gobierno no les conviene que se sepa la realidad de lo que está pasando en el campo de batalla. Pero para el presidente de Estados Unidos nada de lo que está pasando allí en Irán cambia en nada su percepción sobre la guerra, que ya la han ganado para Trump, pero lo que ha pasado en las últimas horas, en la última jornada, realmente expone el peligro latente y deslumbra el riesgo para los planes operacionales dentro de los cielos de Irán para los bombarderos de Estados Unidos contra Irán, y esto cuestiona de una vez por todas las afirmaciones de la superioridad aérea que ha venido pregonando desde siempre el Pentágono de Estados Unidos sobre que la Fuerza Aérea de Estados Unidos no tiene comparación en el mundo y que es inderrotable, pero sobre todo que tiene Estados Unidos todo el control de los cielos de Irán. Esta retórica la ha desmontado en las últimas horas la Guardia Revolucionaria de Irán, tras conocerse datos de que un F-15 ha sido derribado. El piloto de este avión, uno de ellos fue rescatado por las fuerzas de Estados Unidos, el otro aún se desconoce su paradero hasta la hora que estamos grabando el video. Otro avión, una A-10 Warhawk, fue alcanzado por fuego iraní sobre el estrecho de Hormuz. Este viernes la agencia de noticias Tasnim compartió fotos de los restos de otro caza enemigo derribado por Irán, dado que en las imágenes solamente se puede observar el escape del motor. El corresponsal militar de citado medio sostuvo que podría tratarse de un F-16 o un F-35, siendo la del F-16 la hipótesis más probable. La información sobre este derribo de lo que ya sería el tercer avión de combate alcanzado por fuego iraní este viernes hasta el momento carece de confirmaciones oficiales. También se habla de 2 helicópteros militares estadounidenses que fueron alcanzados por fuego iraní mientras estaban realizando operaciones de búsqueda y rescate del F-15, según fuentes de la ABC News. Pese al ataque, todos los tripulantes se encuentran a salvo. También se conoce del derribo de un nuevo dron MQ-9 Reaper. La embajada de Irán en Zimbabue se burló del silencio de Donald Trump en las últimas horas después de que las fuerzas iraníes derribaran varias naves estadounidenses, diciendo: Trump, por favor, habla, estamos aburridos, escribió la misión diplomática en su cuenta de X. Así, de acuerdo con la prensa iraní, la estadounidense y un comunicado del CGRI, las fuerzas del país persa en un solo día alcanzaron los siguientes aeronaves. Dicho por Irán: un caza F-15E de Estados Unidos Strike Eagle, un avión de combate A-10 Warthog de Estados Unidos, 2 helicópteros UH-60 de Estados Unidos que fueron alcanzados por artillería en tierra cuando estaban tratando de ubicar a uno de los pilotos del F-15, un caza enemigo, un F-16 o F-35, como les digo, siendo el F-16 la hipótesis más probable según lo que está diciendo la agencia de noticias Tasnim. Se habla que también fueron derribados 2 misiles de crucero, 2 drones MQ-9 Reaper de Estados Unidos, un dron Hermes de Israel. Y ahora, terminando la quinta semana de conflicto en Irán, y las bajas de las aeronaves de Estados Unidos se están disparando de una forma muy asombrosa, mientras que Trump sigue repitiendo que Irán no tiene ejército, que está acabado, que no tiene drones, que no tiene armas, y las pérdidas que han infligido Irán a Estados Unidos son cuantiosas. Pérdidas que no son solamente en Irán, sino en todo el territorio del Oriente Medio donde están ubicadas sus bases. De otro lado, se sabe que en las últimas horas llegaron a Oriente Medio 2 aeronaves especializadas HC-130J estadounidenses procedentes de Alemania. Se espera que estas aeronaves sean utilizadas por el Pentágono en la operación de búsqueda y rescate del miembro restante de la tripulación del F-15 derribado en Irán para Estados Unidos. También localizar y rescatar al piloto es hora de vital importancia, tanto para evitar presiones políticas internas como para prevenir que Irán lo utilice como moneda de cambio en una posible negociación de prisioneros. Se prevé que Estados Unidos podría llevar a cabo otra incursión a gran escala y de alto riesgo en las próximas horas en territorio iraní para recuperar al piloto derribado. Pero es muy comentado hoy, 4 de marzo, nuevos ataques con drones que han perpetrado las fuerzas iraníes a bases de Estados Unidos en Kuwait y que fueron dirigidos a un helicóptero CH-47 Chinook con un dron de
este ataque unidireccional Shahed. Estos son considerados los daños más debatidos en las últimas 48 horas por los internautas, siendo dado a conocer estas imágenes por parte del CGRI en las últimas acciones de sus misiles, de sus drones en el campo de Wairin en Kuwait, que es la mayor instalación militar del norte en el Medio Oriente y que ha sido duramente castigada en las últimas 48 horas por la artillería persa. En estas imágenes se observan daños en almacenes, edificios administrativos, daños en el alojamiento de las tripulaciones y muy revelador son los daños que se notan en los mismos hangares de las bases mencionadas y en los refugios de los aviones de combate y en los helicópteros, que parecen ser el centro de los objetivos de los ataques iraníes. Una de las imágenes más impresionantes sufridas por el ejército norteamericano tras los ataques de Teherán no son difundidas ni siquiera por el CRI, sino o más bien unidades militares las han publicado y han señalado que han sido difundidas por personal militar dentro de las mismas bases y que está siendo muy comentada estas imágenes impactantes de cómo quedó uno de los helicópteros CH-47 Chinook del ejército de Estados Unidos, que fue impactado de lleno en su cabina mientras estaba cuadrado en una de las pistas de la base, dejando este ataque destrozada la cabina del helicóptero y dejándola fuera de servicio la aeronave, siendo irreparable sus daños, y el costo para Estados Unidos del daño a este helicóptero es de $50 millones que ha perdido en las últimas horas. Como referencia importante sobre el Chinook CH-47 de la Marina de Estados Unidos, y es que este es uno de los helicópteros que es más potente del mundo gracias a su configuración de doble rotor en tándem que le permite levantar cargas superiores a otros helicópteros convencionales, y asimismo puede levantar hasta 11 toneladas de carga externa o más de 30 soldados totalmente equipados. Este helicóptero es utilizado para sacar a soldados heridos hasta 30 en medio de combates y guerras, y es capaz de tener una cobertura sin reportar de 600 kilómetros y una velocidad de 280 kilómetros por hora, clave operando a altitudes extremas, siendo un activo valioso de Estados Unidos en guerras como la de Afganistán e Irak, y es un activo importante para el transporte de tropas y vehículos ligeros, y es por esto que, según los expertos, la pérdida de esta aeronave realmente tiene un gran efecto, y los ataques de los misiles y drones iraníes poco a poco siguen degradando las capacidades de ataque de las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente, y ahora las pérdidas para la Marina de Estados Unidos durante la operación Furia Épica aumenta ostensiblemente, y todo con un solo propósito por parte del CGRI de Irán, que quiere a toda costa limitar las capacidades de Estados Unidos en la región, y segundo, colapsar el liderazgo estadounidense, provocando bajas injustificables y llevando a que Estados Unidos decline en la guerra. Sin embargo, lo más probable es que esto pueda empeorar en las próximas 48 horas si finalmente Estados Unidos decide prolongar sus operaciones contra Irán y el presidente de Estados Unidos cumple su promesa de desatar el infierno allí en Teherán. Pues el tiempo se acaba. En la última locución el presidente Trump lo dijo: si no abren el estrecho de Hormuz o se llega a un acuerdo. Esto fue lo que dijo y lo voy a poner en contexto. ¿Recuerdan cuando le di a Irán 10 días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Hormuz? El tiempo se acaba. 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. Gloria a Dios, presidente Donald Trump escribió este sábado en Truth Social. El senador republicano Lindsey Graham, por su parte, transmitió este sábado el ultimátum de Donald Trump a Irán para que se abra el estrecho de Hormuz y firme un acuerdo de paz, amenazando a la República Islámica con fuerza militar abrumadora por parte de Estados Unidos. Dijo el senador, ustedes sacarán sus propias conclusiones de lo que ha dicho: acabo de tener una excelente conversación con el presidente de Estados Unidos, apoyo totalmente su ultimátum a Irán para que abra el estrecho de Hormuz y firme un acuerdo de paz. Una operación militar masiva le espera a Irán si toma una mala decisión, escribió en su cuenta de X. En contexto, Graham aseguró que Irán ha sido gravemente debilitado por los ataques estadounidenses. El legislador afirmó que tras hablar con Trump está completamente convencido de que utilizarán una fuerza militar abrumadora contra el régimen si este continúa bloqueando el estrecho de Hormuz y si se niega a una solución diplomática para lograr nuestros objetivos militares, los objetivos de Estados Unidos. Al mismo tiempo, agregó que si a estas alturas Irán y otros no tienen claro que el presidente Trump habla en serio, no sé cuándo la tendrán. Mientras tanto, el gobierno de Irán, con la aprobación de las Fuerzas Armadas, han autorizado el tránsito de buques de guerra hoy 4 de marzo, cuando estamos grabando este video, especialmente a productos básicos e insumos para alimentación animal a través del estrecho de Hormuz, informa la agencia Tasnim. Según la información, la orden fue enviada por el director interino de la Vicepresidencia de Desarrollo de Mercadotecnia del Ministerio de Agricultura, Oman Fati, a la dirección de la Organización de Puertos y Navegación Marítima de la República Islámica. En ese documento habían indicado que el permiso se aplicaba a los buques que se dirigen a puertos iraníes o que ya se encontraban en aguas del Golfo de Omán. El comunicado decía
En referencia a la aprobación del gobierno de Irán y a las Fuerzas Armadas sobre la autorización de el paso por los buques que transportan carga humanitaria en el estrecho, especialmente productos básicos e insumos ganaderos a través del estrecho de Hormuz, se solicita que se tomen las medidas necesarias para que el tránsito de estos buques según los protocolos establecidos, señala la carta y añade la lista de barcos que están listos para cruzar el estrecho y que sería enviada para su coordinación en las próximas horas. Mientras tanto, hay reporte de ataques de Irán sobre Israel en las últimas horas. La emisora radio asociada de las Fuerzas de Defensa de Israel, Galei Tzahal, informó este sábado de la caída de una bomba de racimo en un estacionamiento cerca de la sede militar de Kiria en Tel Aviv, centro de mando de la CFDI y sede del Ministerio de la Defensa. Por su parte, el canal de televisión israelí N12 también reportó sobre un ataque con misiles lanzados desde Irán y de la caída de una munición de racimo cerca de la base de Kiria. Las fuerzas de seguridad operaron en el lugar para prevenir cualquier riesgo para la población, añadió. Según el medio, la información sobre el ataque se conoció tras la aprobación del Departamento de Censura Militar israelí. Por su parte, el CGRI ha dicho que ha destruido la mañana de este sábado varios objetivos durante la 95 oleada de ataques de su operación Promesa Verdadera 4, informó la agencia Tasnim citando un comunicado del CGRI. Entre los objetivos que han destruido se habla de sistemas HIMARS del ejército estadounidense en la isla de Bubiyán en Kuwait, el sistema Patriot estadounidense en el norte de Bahrein, centro de operaciones de los lanzadores de misiles Marks estadounidenses en el centro de operaciones de altos mandos e instructor de Estados Unidos en la zona de Sir Bani Yas de Emiratos Árabes Unidos y la empresa estadounidense de inteligencia artificial Oracle de Emiratos Árabes Unidos, reza el texto. También en paralelo, Teherán atacó con misiles navales un buque mercante propiedad de Israel y con bandera de un tercer país en el puerto de Khalifa bin Salman, ubicado en la ciudad bahreiní de Al-Hid, así como distintos puntos del país hebreo de forma continua e intensa con misiles de ojivas múltiples. La embajada de Irán en Túnez se burló de las fuerzas aéreas de Estados Unidos después de que las fuerzas iraníes derribaran varias aeronaves estadounidenses en un día. La misión diplomática publicó una imagen en la que muestra 4 pilotos estadounidenses eyectados de sus asientos. La imagen está acompañada de las palabras Air Force, que es fuerzas de la silla, en vez de Air Force, fuerza aérea. Con este juego de palabras en inglés, pues la embajada reaccionó al derribo de al menos 3 cazas estadounidenses por parte de Irán hacia Estados Unidos, y uno de los pilotos del primer caza derribado sigue siendo buscado en territorio de Irán. La central nuclear iraní de Bushehr sufrió un nuevo ataque este sábado en la mañana tras un bombardeo estadounidense-israelí, informó Tasnim. El proyectil impactó cerca del perímetro de la instalación, causando el deceso de un guardia de seguridad. Además, uno de los edificios auxiliares de la planta resultó dañado por la onda expansiva y la metralla del impacto. A pesar de los daños que han sido reportados, las evaluaciones preliminares indican que las secciones principales de la planta no se vieron afectadas y que las operaciones continúan sin interrupción. Se trataría del cuarto ataque a la central nuclear desde el comienzo de la agresión estadounidense-israelí contra la República Islámica, agresión no provocada. El organismo de la energía atómica internacional expresó este sábado preocupación ante este ataque contra la central nuclear iraní de Bushehr, que dejó una persona sin vida. A través de un comunicado, ha dicho que el gobierno de Irán le notificó sobre el reciente ataque y que el jefe del organismo, Rafael Grossi, estaba al tanto de la situación. Grossi expresó su profunda preocupación por el incidente reportado y afirmó que las centrales nucleares o las zonas aledañas jamás deben ser atacadas, señalando que edificios auxiliares de las instalaciones pueden contener equipos de seguridad vitales, que indica asimismo el alto cargo reiteró su llamado a la máxima moderación militar para evitar el riesgo de un accidente nuclear. Por su parte, Abbas Araghchi, quien funge como ministro de Exteriores de Irán, lanzó una férrea advertencia tras este ataque estadounidense-israelí contra la central nuclear iraní de Bushehr, que dejó una persona sin vida. ¿Recuerdan la indignación? Esto es lo que estaba diciendo Araghchi en las últimas horas. ¿Recuerdan la indignación occidental por las hostilidades cerca de la central nuclear de Zaporozhye en Ucrania? Preguntó el canciller en una de sus redes sociales. Israel y Estados Unidos han bombardeado nuestra planta de Bushehr 4 veces, continuó. También alertó que la lluvia radioactiva que podría provocar un severo ataque contra la planta acabaría con la vida en capitales del Consejo de Cooperación del Golfo, por sus siglas en inglés, y no en Teherán. Los ataques contra la industria petroquímica también dejan en evidencia sus verdaderos objetivos, agregó Araghchi. El ministro advirtió este sábado que el reciente ataque a Bushehr en el suroeste del país podría tener repercusiones ambientales en las capitales de los estados del Golfo. Las hostilidades desarrolladas en torno a la instalación nuclear al funcionamiento suponen un grave peligro regional, advirtió este sábado Alexei Liahoshov, director de la Corporación Energética Rusa
rusa Rosatom al comentar el reciente ataque contra la central nuclear iraní de Bushehr. Esto ha dicho el funcionario de Rusia, que se ha pronunciado respecto a esta noticia en el día de hoy. Мировое сообщество с тревогой, конечно, отреагировало на произошедшее. Генеральный директор МАГАТЭ высказался. Ну и вот целый ряд наших контактов с нашими партнерами, телефонных звонков, электронных писем говорит о нарастании озабоченности. Всех очень настораживает вот этот тренд на эскалацию конфликта. Очень тревожат разговоры о возможной части наземной операции, потому что военные действия вокруг ядерного объекта – это всегда колоссальные риски. Ну и что греха таить, надо честно говорить, это возможность отдельных провокаций. Риски и провокации вокруг действующего атомного объекта гигаваттного класса, они чреваты просто катастрофой регионального масштаба со всеми вытекающими отсюда многолетними последствиями. Por su parte, se reporta que un dron impactó contra el buque MSC Ishika, vinculado a Israel en el estrecho de Hormuz, provocando un incendio a bordo, informó el mando naval del CGRI. El ataque iraní con misiles balísticos sobre Israel ha provocado el caos en el centro del país hebreo también en las últimas horas. Medios locales reportaron impactos en las localidades de Ramat Gan, Givatayim y Bnei Brak, entre otras. En las redes sociales circulan videos de coches incendiados e importantes destrozos. Hasta el momento no se registran heridos. Tasnim, por su parte, publicó un video que muestra la visita de 80 periodistas extranjeros al puente B1 de Karak, una infraestructura que fue atacada 2 veces por Estados Unidos e Israel. De acuerdo con los datos difundidos, el incidente dejó 13 personas sin vida, más de 100 heridos. En las imágenes se observa el momento en el bombardeo, mientras el documentalista Mohammad Reza Gordasi ofrecía explicaciones en el lugar. Durante la grabación se escuchan aeronaves sobrevolando la zona y el impacto de los ataques contra la estructura. En otras tomas muestran el momento de los impactos. El puente B1 es considerado el más alto del Oriente Medio y está situado en zona de Azimiyet sobre el río Karak y une las ciudades iraníes de Teherán y Karak. La estructura, que aún no estaba en construcción, fue atacada por las fuerzas estadounidenses e israelíes este jueves en 2 ocasiones, sufriendo daños significativos. El FDI bombardeó la madrugada de este sábado una instalación petroquímica en el suroeste de Irán. El complejo, ubicado en Mashhad, albergaba una de las 2 instalaciones centrales utilizadas para producir materiales destinados a explosivos, misiles balísticos y armamento adicional destinado a las Fuerzas Armadas iraníes, indicó la FDI. El sitio, según el FDI, es una de las ubicaciones principales donde se fabricaban componentes críticos para los misiles balísticos, reza el comunicado de la fuerza militar. Con el ataque, el ejército de Israel espera que los daños ocasionados a la infraestructura interrumpan la capacidad iraní para utilizar materiales producidos en los complejos de la fabricación de diversos tipos de armas destinadas a atacar al Estado de Israel. En las últimas horas, jóvenes combatientes iraníes enviaron desde el frente un mensaje de agradecimiento a las generaciones pasadas. En un video que circula en redes desde Irán, afirman que si bien son chicos de la década del 2000, que apenas están aprendiendo a operar drones y a luchar contra el enemigo, se benefician de la experiencia de sus mayores. Son una nueva generación forjada por el pasado y decidida a seguir luchando hasta la última gota de nuestra sangre, aseguran, mientras, como ustedes lo pueden ver, manipulan drones de combate. Hasta el momento, esta es la información hasta el momento. Dejamos así la información y el desarrollo de las noticias. Nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias por su tiempo y gracias por preferirnos. Noticias Internacionales.